¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del profe Héctor Pérez. Estamos en el tema de razones trigonométricas. Una razón pues es una relación que hay entre dos cantidades. Las razones trigonométricas se aplican a un triángulo rectángulo. Un triángulo es esta figura que tiene tres lados. Y va a ser un triángulo rectángulo cuando tenga un ángulo recto entre uno de sus lados y el otro tenga un ángulo recto. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Al lado mayor le vamos a poner el nombre de hipotenusa. Así es como se le conoce al lado mayor de un triángulo rectángulo, que es el lado que está formado por ese ángulo de 90 grados. A los otros dos lados simplemente se les llama cateto. Entonces, solamente los triángulos rectángulos tienen lo que viene siendo hipotenusa y a sus lados se le llama cateto. Los lados son los que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Por supuesto que cualquiera de los catetos es menor que lo que viene siendo la hipotenusa. Si ponemos de referencia un ángulo agudo, este ángulo es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, pero estos otros dos ángulos son ángulos agudos, son menores de 90 grados. Entonces si ponemos de referencia este ángulo y le ponemos que tiene un valor X, pues ya dando la referencia de este ángulo con valor X, este no solamente se llama cateto, es el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir la palabra adyacente? Que es el cateto que está junto al ángulo. Entonces, el ángulo, siempre el lado que esté junto al ángulo, se llama adyacente. Como aquí está el ángulo, pues el cateto junto al ángulo X es cateto adyacente a X. Y el cateto que está más alejado del ángulo, este se llama cateto opuesto. Entonces este, aparte de llamarse cateto, se llama cateto opuesto. Claro está que esto es para este ángulo X. Si aquí pusiéramos otro ángulo que se llamaría Y, entonces el que está enfrente sería el cateto opuesto y el que está a un lado sería el cateto adyacente. Cambiaría, por supuesto. Vamos a identificar simplemente con una H la hipotenusa. Va a ser nuestro símbolo para indicar que hablamos de la hipotenusa, simplemente la H. Vamos a poner una C y una A para indicar lo que es el cateto adyacente. Y algo similar para lo que viene siendo el cateto opuesto, una C y una O. Una C y una O para indicar lo que es el cateto opuesto. Claro que estamos referenciándonos a este ángulo. Pues aquí donde tenemos las razones. Las razones pues es esta relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Yo voy a tener esa razón, cateto opuesto entre hipotenusa. Puedo tener otra razón, cateto adyacente entre hipotenusa. Sería otra de las razones que yo puedo tener. Otra de las razones es tener cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa es otra de las razones que puedo tener. Hay 6 razones que se pueden tener en un triángulo. Aquí tengo 3. Y las otras 3 pues serían las inversas, las recíprocas de esto. O sea, la recíproca de cateto opuesto entre hipotenusa es hipotenusa entre cateto opuesto. Esa es su recíproca. La inversa, la razón invertida. También esta, en vez de poner cateto adyacente entre hipotenusa, podemos poner hipotenusa entre cateto adyacente. Y este mismo caso, en vez de poner cateto opuesto entre cateto adyacente, vamos a dejar aquí cateto adyacente entre lo que es el cateto opuesto. Tengo 6 razones. Todo triángulo rectángulo tiene 6 razones. ¿De dónde viene lo de trigonométricas? Estas son las razones. Dividir un cateto entre la hipotenusa o un cateto entre otro cateto. Les ponemos nombre a esta razón que divide el cateto opuesto entre la hipotenusa. Recibe el nombre de seno. Le vamos a poner seno. Algunos autores lo ponen como sen y en las calculadoras científicas normalmente viene como sin, S
S-I-N, en las calculadoras científicas. Aquí lo vamos a poner como sen. Como estamos haciendo referencia al ángulo X, va a ser seno de X. O sea que esta razón, cateto opuesto entre hipotenusa, se llama seno de X. Esta razón de cateto adyacente entre hipotenusa le llamamos coseno, que se abrevia simplemente como coseno. Como hablamos del ángulo X, va a ser coseno de X. Aquí el ángulo pues a veces se llama X, se puede llamar Y. Algunos autores utilizan la letra alfa del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. A esta razón de cateto opuesto entre cateto adyacente se le llama tangente. Entonces aquí a esto le ponemos tangente. Tangente de X es igual que cateto opuesto entre cateto adyacente. A la recíproca de la tangente le llamamos cotangente, cotangente de X. Cabe destacar que en una calculadora científica solamente viene la función seno, coseno y tangente. ¿Por qué no trae la función cotangente? Porque es la inversa de la tangente. 1 entre tangente es igual que la cotangente. A esta razón de hipotenusa entre cateto adyacente, que es la recíproca aquí del coseno, a esta pues le vamos a llamar secante, secante de X. Y la otra que me hace falta, la inversa de esta función seno, pues esta se llama a llamar cosecante, cosecante de X. Entonces existen estas 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante, secante, cotangente. Vamos a nombrar nosotros lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras también solamente se usa en triángulos rectángulos. Entonces tienen algo en común lo que son las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Ambos se usan en triángulos rectángulos. Aquí figuras geométricas que tienen 3 lados y tiene un ángulo recto entre 2 de sus lados. Bien, pues el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual que la suma del cuadrado de los catetos. Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. H es la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual que la suma del cuadrado de los catetos. La suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. De aquí podemos despejar para la hipotenusa. Si despejamos para la hipotenusa, sacando raíz cuadrada del lado izquierdo y sacando raíz cuadrada del lado derecho, la raíz cuadrada cancela el cuadrado. Entonces simplemente h va a ser igual que la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Así es como obtenemos la hipotenusa del teorema de Pitágoras. O sea que si yo no conozco la hipotenusa, pero conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente, al conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente, yo puedo obtener o puedo conocer también lo que es la hipotenusa. Puedo despejarla para el cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente que está aquí positivo pasa negativo del lado izquierdo. Entonces voy a tener que la hipotenusa menos cateto adyacente al cuadrado es igual que cateto opuesto al cuadrado. También aquí le sacamos raíz cuadrada al lado derecho, le sacamos raíz cuadrada al lado izquierdo y solamente voy a tener que el cateto opuesto es igual que la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Lo mismo sucede para encontrar el cateto adyacente. Para encontrar el cateto adyacente, el cateto opuesto que está positivo pasa negativo del lado izquierdo. Entonces la hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado es igual que cateto adyacente al cuadrado. Y como hemos dicho, le sacamos raíz cuadrada al lado izquierdo y le sacamos raíz cuadrada al lado derecho. Ya sabemos que la raíz cuadrada viene siendo la inversa del cuadrado. La raíz cuadrada cancela lo que es el cuadrado. Son funciones inversas. Por eso es que el cateto adyacente, ese cateto adyacente va a ser igual que esa raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Pues ya tenemos aquí el teorema de Pitágoras despejado para encontrar la hipotenusa, para encontrar el cateto opuesto, para encontrar el cateto adyacente. Bien, basados en esta información vamos a realizar un ejercicio. Dice el ejercicio de esta forma. Va a ser un ejemplo. Dice si X es el ángulo, como está aquí, si X es el ángulo
Y coseno de x es 3 cuartos. Ya sabemos que la función coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y coseno de x es 3 cuartos. Encuentre los valores de las funciones trigonométricas de x. Entonces sabemos que el coseno es 3 cuartos. Entonces, con esta información que me da el ejercicio, al saber que coseno de x es 3 cuartos, como yo sé que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces el numerador es el cateto adyacente. Quiere decir que ese 3 viene siendo el cateto adyacente y ese 4 viene siendo la hipotenusa, que la representamos con h. O sea que yo puedo tener un triángulo de esta manera, un triángulo rectángulo que tenga un ángulo, por supuesto, un ángulo x, y el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 4. Es lo que ya me está dando información. Tan solamente esa función trigonométrica coseno de x, que es igual que 3 cuartos, me está indicando que el cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 4. Por supuesto que si yo quiero encontrar este cateto, que es el cateto opuesto, el cateto que está enfrente al ángulo, el cateto opuesto, lo puedo encontrar con esta relación. Yo tengo la hipotenusa y tengo el cateto adyacente. Pues con esta operación puedo yo encontrar el cateto opuesto. Ese cateto opuesto es igual que la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es 4, entonces va a quedar 4 al cuadrado. Menos cateto adyacente al cuadrado. El cateto adyacente vale 3, menos 3 al cuadrado. Entonces ese cateto opuesto va a ser igual, aquí 4 al cuadrado es 4 por 4, que da el 16. Entonces va a ser raíz cuadrada de 16 menos 3 al cuadrado es 3 por 3, que da 9. Y a esto le sacamos, por supuesto, raíz cuadrada. A 16 le quitamos 9 y me quedan 7. Quiere decir que el cateto opuesto va a ser igual que la raíz cuadrada de 7. Ya encontré cuánto vale este cateto opuesto. Y este cateto opuesto pues es igual que la raíz cuadrada de 7. Y así lo dejo. No voy a sacarlo y voy a decir que es 2 punto y algo. Así lo dejo. Exacto. Raíz cuadrada de 7. Como un número irracional que es. Ya tengo lo que vale el cateto adyacente. Vale 3. Tengo lo que vale la hipotenusa. La hipotenusa que vale 4. Ya tengo lo que vale el cateto opuesto, que viene siendo raíz cuadrada de 7. Y me dice encuentre los valores de las funciones trigonométricas en x. Aquí están esas funciones trigonométricas. Y me pide encontrar sus valores. ¿A cuántos son igual? Esas razones trigonométricas. Pues el seno de x va a ser igual. Y como dice la fórmula, cateto opuesto. El cateto opuesto vale raíz cuadrada de 7. Pues eso es igual que raíz cuadrada de 7 entre hipotenusa. Y sabemos que la hipotenusa es 4. Entonces va a ser raíz cuadrada de 7 entre 4. Coseno de x. Pues ya sabemos que el coseno de x es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente que vale 3 entre hipotenusa que vale 4. Entonces va a ser 3 entre 4. Tangente de x. Pues la tangente de x sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto que vale raíz cuadrada de 7 entre cateto adyacente que vale simplemente 3. O sea, raíz cuadrada de 7 entre 3. Ahora, cotangente. Bueno, primero la cosecante. Cosecante de x. La cosecante, esta inversa de la función seno, pues ya sabemos que la razón se invierte. En vez de ser cateto opuesto entre hipotenusa, es hipotenusa entre cateto opuesto. O sea que esta razón se invierte. En vez de ser raíz de 7 entre 4, queda 4 entre raíz de 7, porque hipotenusa viene siendo 4. Entonces ponemos 4. Entre cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 7, y así lo dejamos, raíz cuadrada de 7. Ahora la secante. Esa secante de x va a ser igual, es igual a hipotenusa que vale 4, ponemos ahí nuestro valor de 4, entre cateto adyacente que vale 3. Observemos que pues es la inversa. El coseno de x, su inversa es la secante. La inversa de 3 cuartos es 4 tercios. Bien, y por último, esa razón trigonométrica que es la cotangente. Entonces esa cotangente de x va a ser igual que 3 entre raíz cuadrada de 7, porque la cotangente de x es cateto adyacente que vale 3 entre cateto opuesto que vale raíz cuadrada de 7. La inversa de esta función de raíz cuadrada de 7 entre 3 es 3 entre raíz cuadrada de 7. Pues ya tengo aquí las 6 razones trigonométricas dadas para este ángulo x
que tiene que el cateto adyacente vale 3, el cateto opuesto vale la raíz cuadrada de 7 y la hipotenusa tiene el valor de 4. Bien amigos, pues voy a dejarles unos ejercicios para que ustedes los hagan en casa. Igual, si se entendió el tema, pues ustedes van a poder realizar estos dos ejercicios como apuntes en su cuaderno. Muchas gracias amigos por su atención, espero que el tema se haya entendido. Espero sus comentarios, suscríbanse al canal, regálenme un like, saludos y que sigan teniendo un excelente día.